Saludable, programa para tu bienestar físico y mental en la nueva normalidad. Psicología, nutrición, medicina y mucho más. Saludable. Bienvenidos a la transmisión en vivo de Saludable. Como cada martes les saludo con muchísimo gusto y el día de hoy vamos a hablar del tratamiento y la detección temprana del cáncer de próstata. El día de hoy tenemos un invitado especial. Él es cirujano, urólogo y trasplantólogo, exsecretario del Colegio Jalisciense de Urología, excoordinador de enseñanza del Colegio Jalisciense de Urología, coordinador del Consejo Nacional Mexicano de Urología, profesor titular en la Universidad de Guadalajara, profesor adjunto residencia médica en urología, certificado por el Consejo Mexicano Nacional de Urología y Asociación Americana de Urología, director de la Clínica Médica Familiar Ixtautlán. Él es el cirujano urólogo Emanuel Puente Bernabé. Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, licenciada Billy. Antes que todo, quiero agradecer la invitación, por supuesto, a usted, al Consejo Municipal de Salud, que a través del Departamento de Comunicación Social hacen valer semana con semana la importancia de la salud y su prevención, y al gobierno de Oaxaca, que implementó este programa. Gracias. Gracias, doctor. Agradecemos a todos los que hacen posible este espacio y sobre todo ustedes que nos ven. Para entrar en contexto, doctor, ¿qué es la próstata? ¿Para qué sirve ¿Es un órgano en el cuerpo de...? Así es, la próstata es un órgano sólido, es un órgano pélvico, un órgano masculino, cuya función principal es la reproductiva. Dentro de la próstata se origina un líquido que contiene proteínas, que contiene nutrimentos necesarios para la fertilidad, para que el espermatozoide pueda capacitarse, para que tenga vitalidad y movilidad. Una vez que la próstata realiza esta función, es decir, al paso de los años, la pierde y simplemente se vuelve un órgano sólido, no vital, no trascendente. Bien, entonces, ¿cómo podríamos identificar los síntomas? Ya que el tema pues, es la detección del cáncer de próstata, o cómo se hace un diagnóstico. Bien, el cáncer de próstata tiene importancia porque es el número uno en cuanto a mortalidad a nivel mundial. En nuestra sociedad, en nuestro país y en nuestra región mantiene sus niveles de importancia y de incidencia. Desafortunadamente, el cáncer de próstata en la mayoría de los casos suele ser asintomático, no presenta ninguna molestia. De ahí la importancia de acudir a revisión, a prevención desde antes de presentar síntomas. Si como hombre tienes un familiar directo, de línea directa, padre, abuelo, tío, hermano, con cáncer de próstata, debes de iniciar tu revisión, debes de iniciar acudir a Si no hay ningún familiar de línea directa, se recomienda que se inicie a los 40 años. En cuanto a los síntomas, puede haber cáncer muy avanzado, sin ningún síntoma, y cáncer que apenas sea inicial, ya con molestias. Son muy variables cuando se presentan. La mayoría de ellos suelen confundirse con infecciones de orina, simples infecciones urinarias. La mayoría de ellos pueden confundirse con la presencia de algún cálculo en la vía urinaria. En su mayoría, te lo digo por orden de trascendencia, síntomas son sangrado al eyacular, se llama hematospermia, sangrado al orinar, dificultad para iniciar la micción. Son adultos que les cuesta, les da trabajo iniciar la micción, a orinar, pujo al estar orinando, se levantan más de 2, 3 veces por noche a orinar. El chorro urinario es corto, es delgado, con poco grosor, poca presión, y además de estos síntomas urinarios puede también presentar síntomas ajenos a la vía urinaria: cansancio, dolor muscular, fragilidad ósea, fácilmente se pueden fracturar, cefalea, síntomas respiratorios, y estos son ya cuando el cáncer avanzó y salió más allá de la próstata. Doctor, ¿podría presentarse el cáncer de próstata antes de esta edad de los 38 años? De cada 10 casos, 6 se presentan arriba de 65 años. Pocas veces se presenta antes de los 50. Aunque sí lo tenemos y de manera local aquí en Oaxaca, la realidad es que el grosso de la edad es de 55 a 65 años. Hay, por ejemplo, una tendencia europea actual
donde arriba de 70, 75 años ya no les hacemos estudios, porque si se presenta el cáncer será poco agresivo para la esperanza de vida que tienen adelante. Y en cuanto a los índices de mortalidad, bueno, el cáncer de próstata ha sufrido de un tabú a nivel mundial. México no somos la excepción. Un tabú donde el hombre no acude a revisión, donde el hombre no acude a prevención, y por eso, o por ello, la mortalidad del cáncer de próstata es muy importante. Está establecido que por lo menos a 1 de cada 7 hombres nos dará o les dará cáncer de próstata. Por lo menos 1 de cada 40 hombres morirá a causa directa de cáncer de próstata. El cáncer de próstata supera, bueno, a nivel mundial representa el 4º cáncer más común, pero en mortalidad a nivel mundial es el número 1. En México, en 2018 se hizo un estudio prospectivo, un estudio donde evaluaban la proyección de los distintos cánceres. Y se vio que el cáncer de próstata junto con el de pulmón y mama eran los únicos 3 que ascendían. El resto o se mantenían o descendían. Y para estas fechas del 2020, sin tener todavía los datos muy concretos, se observa que el cáncer de próstata supera ya al cáncer de mama en incidencia, es decir, es el cáncer número 1 en México. Bien, ¿y cómo se hace el diagnóstico de este cáncer? ¿En qué consiste el estudio? Bien, el diagnóstico tiene que ver desde el antecedente familiar. Una vez que la persona tomó la decisión de ir a consulta, el médico, que estoy hablando que la valoración puede ser realizada desde el médico familiar, desde el médico del primer contacto hasta con el especialista que es el urólogo. La revisión consiste, además de evaluar los factores de riesgo, hacer una exploración, revisar a la persona, y es ahí donde entra el punto del tabú, porque el hombre tradicionalmente ha tenido pudor, temor de la exploración genital, que es muy necesaria. Entonces se hace una exploración genital, una exploración rectal para revisar su próstata, y si así lo amerita, se solicitan estudios de laboratorio complementarios. Laboratorio que es muy sencillo tomar, en ayuno, se hace una muestra en sangre y el mismo día le dan el reporte del resultado y ya sabremos con precisión si esa persona tiene riesgo de presentar cáncer de próstata. Si el resultado del laboratorio da un riesgo de cáncer de próstata, para concretarlo y para confirmarlo, la persona se tiene que realizar una biopsia de próstata. Es decir, es un camino un poquito largo, pero todo esto se puede hacer en una semana. Vas a consulta, se te preguntan tus antecedentes, se te realiza una exploración, se te pide el laboratorio y si es necesario se hace una biopsia de próstata. Y con eso podemos confirmar o descartar la presencia de cáncer. ¿Y cada cuánto sería conveniente realizarse el estudio? Bueno, a partir de la primera revisión se determina si es anual, cada 2 o cada 4 años. Si por ejemplo tienes 40 años, vas a tu revisión, no se detecta ningún factor de riesgo, tu resultado de laboratorio de antígeno prostático específico está normal, bueno, se te puede dar la oportunidad, y así se da, de que vengas en 2, 3 o hasta 4 años. Si por el contrario tienes factores de riesgo en tu padre, en tu abuelo, el antígeno prostático está ligeramente elevado, se te observa entonces a los 6 o a los 12 meses. Habla usted de factores de riesgo. Unos factores de riesgo son los de tener un familiar cercano. ¿Cuáles son otros factores de riesgo que podrían? Sí, perdón. Sí, mira, todos los cánceres son multifactoriales, pero especialmente el cáncer de próstata tiene como principal factor de riesgo el antecedente familiar. Si tienes un solo familiar directo con cáncer de próstata, tu riesgo aumenta 7 veces más que el resto de la población que no tiene familiar con cáncer. Si tienes 2 o más familiares con cáncer de próstata, tu riesgo aumenta hasta 11 veces, muchísimo. Es decir, el antecedente familiar o la carga genética para este cáncer es impresionante. Además, hay factores ambientales, bueno, y otros también genéticos, personas de raza negra, personas, que en el transcurso de su vida, hombres tuvieron infecciones
recurrentes de la vía urinaria, infecciones de la próstata, a eso se le conoce como prostatitis. Aquí en nuestra región tenemos una causa de prostatitis muy común, que es el uso de bicicleta, motocicleta, el hecho de hacer o de tener un trauma directo en el perineo, en la zona donde está la próstata, te aumenta el riesgo de prostatitis, y vemos muchachos de 25 o 30 años con prostatitis. Otro factor de riesgo, el alimento rico en grasas polisaturadas, la exposición laboral a pesticidas, a fertilizantes, pero son todos estos, si te das cuenta, factores de riesgo que en general se ven en el resto de cáncer. Para próstata, el específico es el antecedente familiar y la presencia de infecciones recurrentes. Doctor, ¿y acerca del tratamiento del cáncer de próstata, en qué consiste? Dentro de todo, a pesar de ser el cáncer con mayor mortalidad en el mundo, si se detecta a tiempo es completamente curable. Entonces, cuando determinamos que la persona tiene cáncer de próstata, lo primero que hay que hacer es estadificarlo o clasificarlo. Es decir, ok, tienes cáncer de próstata, pero te vamos a encasillar en uno de 3 grupos: de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. Y en base a esa clasificación es que te ofrecemos el tratamiento de elección. Tenemos tratamientos curativos que implican cirugía, extraer la próstata junto con sus órganos vecinos y la persona queda curada. Tenemos tratamientos donde ya no es posible quitar la próstata porque está avanzado, entonces se le da tratamiento encaminado a dormir el cáncer, a detenerlo, a que ya no avance. Y estos tratamientos son cirugía testicular, medicamentos que bloquean la producción hormonal del hombre. Dicho sea de paso, el cáncer de próstata se alimenta de hormonas masculinas, de testosterona. Entonces el tratamiento me ha encaminado a bloquear esa producción. Cuando la persona cáncer de próstata es curable todavía, el tratamiento de elección será, licenciada, la cirugía, quitar la próstata. Y para eso existen varias técnicas, desde la manera tradicional, donde generalmente se hace una incisión de 10-15 centímetros en el abdomen, hasta la manera ideal, que es la número 1 a nivel mundial, la vía laparoscópica, por laparoscopía, cuando el médico tiene la capacitación. Bien, doctor, ¿y tiene algún efecto secundario o consecuencias alguno de los tratamientos? Sí lo tienen, es la realidad. Bueno, lo mismo, hay que clasificar a la persona para valorar si es rescatable, si es curable, para entonces poderle ofrecer un tratamiento a sabiendas de que puede tener efectos secundarios. Voy de nuevo a regresar a ese ejemplo de la cirugía tradicional y la cirugía laparoscópica. Las principales complicaciones de esta cirugía para control de cáncer de próstata es incontinencia urinaria, que la persona se orine de manera involuntaria, incontrolable, sangrado al momento de la cirugía, y otra muy común es disfunción eréctil, que ya no puedan tener erecciones después de la cirugía. Dependiendo de la técnica que se use, el riesgo es mayor o menor. No lo digo yo, se dice a nivel mundial que una cirugía por vía laparoscópica presenta menos riesgo de todo aquello que te dije antes. Menor riesgo de sangrado, menor riesgo de incontinencia urinaria y menor riesgo de disfunción eréctil. La cirugía tradicional pero no abierta, por su naturaleza, es más agresiva con los tejidos, menos visual, hay cosas que al ojo humano no podemos ver y se pueden lastimar nervios y otras estructuras. Y como recomendaciones de prevención. Mira, la prevención es, para cáncer de próstata, simplemente acudir a atención. Al final de muchas pláticas con especialistas de distintas ramas, oncólogos, radiólogos, urólogos, se coincide en que si tienes esa carga genética, o sea, de alguna manera estás predeterminado a tener cáncer de próstata, lo vas a tener, pero se trata de detectarlo a etapas tempranas para poder ofrecer el tratamiento curativo, el tratamiento que lo pueda erradicar. Y en el caso de una detección temprana,
que se haga el tratamiento, que sea curativo, ¿puede haber una reincidencia? Sí, la persona debe estar en vigilancia una vez tratada el cáncer durante 5 años. Si después de 5 años ya no hay recidiva de cáncer, se considera como una persona libre de cáncer o curada. Pero dentro de los primeros 5 años puede presentar recaída, sobre todo porque hay situaciones, repito, que al ojo humano no es posible valorar de manera inicial. Como cualquier cáncer, el cáncer de próstata puede enviar células hacia otro órgano. Eso se llama metástasis en término médico. Y si ya está en otro órgano, aunque nosotros le tratemos la próstata, podrá desarrollarse en otra parte del cuerpo. Para eso es la vigilancia durante los 5 años. ¿Y cuáles son las probabilidades de que se cure el cáncer? Depende si es de bajo riesgo, intermedio o alto riesgo. Generalmente el de bajo riesgo queda curado, el intermedio en su mayoría también, y el de alto riesgo hacemos un control. Es un control oncológico, llevar a la persona a un buen final, que no tenga dolor, que no tenga sangrado, que no tenga molestias, que esté dormido. Es la mejor manera de explicarlo al paciente, que ese cáncer esté dormido, pero lo que está dormido un día puede despertar y no sabemos cuándo eso pueda suceder. Entonces se trata de acompañar a la persona. ¿Y cuáles serían las recomendaciones para los familiares de quienes tienen cáncer de próstata? Si eres un varón con cáncer de próstata, a partir de los 38 años, acudir a vigilarte. Claro, evitar todos los factores agregados. Hablo de disminuir el riesgo de infecciones prostáticas. Eso se disminuye evitando promiscuidad sexual, que no haya múltiples parejas. Algo muy importante, que acudas, si eres una persona joven, un adulto joven, con vida sexual activa, que acudas a revisión y atenderte. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual y otras asociadas a la actividad sexual que no se tratan. Se tratan de manera casera, por recomendación de un amigo, y pueden dejar secuelas a largo plazo, como una prostatitis crónica, una infección crónica, pues, y eso es su factor de riesgo. Entonces, cualquier sintomatología urinaria o genital debe de tratarse. Doctor, ¿y dónde lo podemos encontrar? Yo estoy para su atención, para su servicio, de lunes a sábado en el Sanatorio Plan de Especialidades. Es en la calle José María Mercado, número 25. Ahí se puede agendar cita. Contamos con todo el equipo. La realidad es que tenemos el mejor equipo a nivel regional para hacer cirugía endoscópica, cirugía laparoscópica. Contamos con el reconocimiento para poder realizar este tipo de cirugías. El reconocimiento me refiero oficial. Además de tener el resto de especialidades que nos ayudan a valorar al paciente, medicina interna, anestesiología y todo lo que se necesite. ¿Le gustaría agregar algo, doctor, para quienes nos ven? El punto principal cada que damos una plática es que la medicina de primer nivel, la medicina preventiva, es la más importante en los 3 niveles de salud. Si nosotros cuidamos el primer nivel de atención, la medicina preventiva, no vamos a necesitar de una cirugía, de un tratamiento con quimioterapia, con radioterapia. Entonces, cada que me invitan a platicar, insisto yo, desde que jóvenes acudan a revisión, acudan a consulta, no tengan miedo. Nosotros estamos acostumbrados a ver personas de toda la edad, y vaya, ese sería el comentario final, que aprendamos a prevenir, a atendernos a tiempo. Entonces, como hombres también sería importante que fueran una vez al año quizá, o hay alguna recomendación de tiempo desde, no sé, a lo mejor 18 años, o cuáles? Bueno, para cáncer de próstata explicaba arriba de 38 años. En general, para la salud genital, la salud urinaria, recomendamos citas desde niños, desde la infancia. Hay una guía por ahí de tratamiento vamos a tener otro tema rápido, de insuficiencia renal, donde recomiendan que la primera revisión urológica para un niño, sea a partir de los 8 años. Entonces, desde los 8 años, primero para hacerte un ultrasonido de tus riñones. ¿Qué tal y que nomás tengas uno? No lo sabes al momento de nacer. ¿Qué tal y que uno esté más pequeño que otro? Entonces, a los 8 años se recomienda la primera revisión ultrasonográfica de las vías urinarias.
Y ya a partir de ahí, a partir de los 8 años, como el niño, como la señorita van a entrar para la etapa de prepubertad, pubertad y juventud, ya no van, se quedan en casa y es cuando tienen muchos cambios genitales. Digo, sería un tema completamente distinto, pero podemos abordarlo. Pues, podría concluir que la consulta urológica es a partir de los 8 años. Muy bien, doctor. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que a ustedes en casa les sirva esta información, que la tomen en cuenta, sobre todo para la prevención de enfermedades. El día de hoy estuvo con nosotros el cirujano urólogo Emanuel Puente Bernabe. Agradezco mucho a quienes hacen posible este espacio, a los consejos municipales de salud. Nos vemos el próximo martes a las 11 a través de la página Gobierno de Autlán. Saludable es una producción de los consejos municipales de salud del Gobierno de Autlán.